Bueno, vamos a pasar a algunas cuestiones de agenda y después ya tenemos en línea a uno de nuestros entrevistados. Tengo una recomendación muy, muy especial. El domingo a las 17 horas en el Teatro Boedo 21, Boedo 853, está El Sendero de Clara. ¿Qué cuestión particular tiene esta obra de teatro? El Sendero de Clara es parte de distintas puestas de teatro para sordos. El Sendero de Clara es la historia de una niña que, a pesar de sus circunstancias, sus miedos, sus distintas cuestiones, termina optando por celebrar la vida. Es una historia muy linda y contada, adaptada para que las personas que no escuchan hipoacústica no puedan disfrutarla. Así que ahí nuestra recomendación. Después vamos a tirar otras cuestiones de agenda, pero ya tenemos conectado a Marcelo Savignone, director de la obra La negación de la negación. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, ahí estás, ahí te veo. Hola, ¿qué tal? Cristian Dodaro te saluda. Un placer hablar con vos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, yo fui a ver la obra, me pareció... es muy difícil hablar de una obra sin spoilearla. Siempre digo lo mismo, sobre todo yo que no vengo del teatro, y a mí me maravillan muchas cosas que hace la gente que hace teatro. Y en esta obra explotan dos cosas. Digo, si yo hablo de teatro como hablándole a amigos, ¿no? Amigos, amigas, che, vayan a ver esto porque está bueno. Que es lo mismo que hago cuando recomiendo una peli o un libro. Y en el caso de esta obra, lo que a mí me rompió la cabeza, me parece increíble, es que hay un problema existencial que vos nos desarrollarás más, y que eso se resuelve con el cuerpo y con la puesta en escena, con el juego de luces, los paralelismos. Entonces, contanos un poco cómo se desarrolla, o sea, qué problema plantea y cómo se va resolviendo. Bueno, el problema que plantea la obra está dado por... voy a bajar acá. A ver, perdón, ahí me escuchas bien, ¿no? Sí, te escuchábamos perfecto, ¿eh? No hay problema. Fenomenal. Entonces, el problema que plantea la obra es en relación con la confesión, que es como un modo de salvar el tiempo, ¿no? Es ese planteo que es a través de un filósofo, se llama Paul Ricoeur, que dice, bueno, es la confesión la que puede salvar el tiempo, que lo toma de San Agustín. Agustín de Hipona es que dice, ardo por saber lo que es el tiempo y estas cuestiones. Pero el problema central de este nuevo material es qué sucedería si esa confesión la realizan cuerpos que no estuvieron en esas obras, es decir, que están interpretando algo que le contaron, ¿no? Casi como un fenómeno al cual asistimos, que es las diferentes interpretaciones, los diferentes relatos, en la relación con la posverdad también, ¿no? Y por otro lado es una especie de teatro sobre el teatro, porque interpretar algo que no viviste y hacerlo con el cuerpo no es otra cosa que hacer teatro, de algún modo. Ahí me explota la cabeza a mí. Sí, está bueno lo que mencionas. Y creo que hay una declaración de la espectacularidad de nuestros tiempos. Bien. ¿No? Y sobre las confesiones, digo, sobre la cuestión del tiempo, pero también sobre la confesión como el lugar que te puede salvar de la velocidad, del tiempo, porque es el tiempo de la reflexión, es el tiempo en el que los cristianos, de algún modo, meditan, ¿no? Y que está tan de moda la meditación, la introspección, el mindfulness y toda esa cosa. La confesión y el rezo eran las formas de la meditación o del encuentro con uno mismo y con lo trascendente de la cultura católica. Y ahí el punto es
cómo pensar lo trascendente y cómo se pone en juego lo trascendente en la obra. Y vos sabés que me parece ahí que hay cosas de la apuesta que está buena que nos cuentes. Digo, para no contarla yo, de cómo se pone en juego eso. Ujú. Bueno, en principio cuando uno aborda un teatro que se basa en Chekhov, ¿no? Chekhov tiene una condición de lo no dicho, pero a mí personalmente me interesaba poder plantear eso no dicho a través del cuerpo y las coreografías. Es decir, que todo eso que nos sucede internamente, que Chekhov deja pasar y no se dice, a mí me interesaba la posibilidad de mostrarlo, llevarlo adelante, poniendo la problemática del cuerpo como un lugar socialmente castigado. Uno Está podría bueno decir eso. que desde Platón hasta nuestros días, el cuerpo ha gozado de mala reputación, ¿no? Claro. Todo lo que está cerca del cuerpo parece ser de menor escala, y con eso se ha justificado de todo, ¿no? Hasta la esclavitud, hasta ciertas nociones del patriarcado. Entonces, cuando yo tomo un autor eurocentrista, me interesa personalmente hablar de un teatro territorializado, es decir, un teatro latinoamericano. Y entonces me interesa mucho este autor, pero me interesa mucho decir a través del cuerpo lo que el autor no quiere decir. Y creo que ahí aparece una especie de subversión, un elemento que subvierte el orden y por lo tanto se pone extremadamente política la obra, en el sentido más profundo de la política, que es estar obrando por un bien común. Y hay algo también que vos planteabas, que es, por un lado, la palabra, y hay un juego de silencios. Y por otro, Uh-huh. hay movimientos, pero hay momentos en los que la atención o como espectador, lo que más te produce conmoción es el momento en el que hay sujetos que están quietos, o sea, que están en tensión. Digo, eso es una cuestión que, vuelvo, yo no soy actor, pero que como espectador lo disfrutás un montón. Che, voy a decir algo muy pedestre, perdóname, pero para jugar No, con los pero que está no nos bien. ven y todo. Mejor aún. Pero es como cuando Homero dice, el chinito de traje blanco va a hacer algo. ¿Sí? Y está toda la escena centrada en que todo el mundo se está moviendo, pero lo más importante de esa escena es la persona que está quieta. Bueno, no con esa banalidad con la que lo acabo de decir, pero la obra genera un conjunto de tensiones de ese tipo. Hay momentos en los que hay sujetos que están quietos y toda la atención está sobre ellos. No sé si es que me lo imaginé yo o que eso estaba buscado. No, totalmente. Eso es intencional, eso es. Hay algo que teatralmente, digamos, después el cine se lleva muchos elementos, pero cuando hablamos de teatro, una de las reglas fundamentales es el suspenso, ¿no? Se produce un suspenso que da cuenta de que va a suceder algo inesperado, esperado. Bien. ¿No? Eso es como un elemento propio del teatro, que es que la posibilidad de aparecer de algo inesperado, esperado. Y en eso, la detención es la herramienta que tenemos como intérpretes para anunciar algo que será inesperado, pero que desde algún punto de vista uno prepara al espectadora, porque es en el convivio teatral donde sucede el teatro, ¿no? El teatro, desde sus orígenes, ¿no? Como desde el coro trágico de Dioniso, el ditirambo, ha hablado de lo colectivo, ¿no? Yo escuchaba un poquito lo que estabas mencionando antes, y creo que el teatro es un lugar fabuloso para pensar lo colectivo, porque no se puede hacer teatro sin la aparición de la otredad. Sin el encuentro, incluso otra
otro elemento, qué lindo esto. Incluso hay y es una obra que abre a hacernos preguntas. En un momento tan particular de ataque a la cultura, pero no de ataque a la cultura solo desde lo económico, desde el sustento, porque el pueblo hace cultura aún sin recursos. Digo, se ha narrado sus prácticas, ha simbolizado eso. Digo, en cualquier momento hay lugares para el festejo, para el ritual, pero hay un ataque a la cultura en sí, como si fuera un elemento innecesario, porque el teatro te hace pensar, te hace meter pausas, te hace reflexionar, pero te hace reflexionar en lo intelectual y en lo emotivo. O sea, esta cosa de la búsqueda del conocimiento en la ciencia y en el arte. Me parece que en eso volver a trabajar una obra tan compleja como esta, y con la apuesta que la verdad que a mí yo no había visto otras versiones, pero la verdad me pareció hermosa, y es una apuesta por eso. Esto que decís de lo colectivo es también una apuesta política. En esto de es tiempo de luchar. Es tiempo de luchar porque no es tiempo de ser autoafirmativos, de decirnos lo lindo, lo buenos que somos, sino tiempo de revisar qué cosas tenemos que transformar, nosotros y el mundo. Y ahí hay algo tremendo. Y en la obra hay mucho de eso, mucho de, hay algo que tenemos que cambiar nosotros. Sí, mira, hay algo que me interesa de lo que estás planteando, que es, Deleuze dice, no es que el arte piense menos, sino que el arte piensa a través de afectos y perceptos, ¿no? Es decir, que el arte piensa a través de lo que sentimos y lo que hace sentir, y en ese sentido también el arte está destinado a producir nuevos modos de sentir y nuevos modos de percibir, ¿no? Como parte de nuestro ejercicio. Y yo considero que en esta especie de batalla cultural así mencionada, en principio la idea de batalla a mí me preocupa porque produce que haya un enemigo, y eso me produce una tensión. Y por otra parte, intentar medir a la cultura, al arte en este caso, en relación con lo cuantificable, es quitarle su raíz, porque lo que tiene el teatro o el arte es a través de lo cualificable, como lo tiene la amistad, como tiene el amor, ¿no? El amor, San Agustín dice, la única medida del amor es que no tiene medida. Entonces, cuando se intenta llevar a las lógicas del mercado al arte, es un problema, porque no se trata de eso, ¿no? Y creo que ahí es nuestra discusión, ¿no? Es una gran discusión política, por supuesto. Mira, me veo tentado a retomar una pregunta que habíamos empezado en el principio de este ciclo, que era, imagínate que te lo encontrás, te voy a poner en un lugar incómodo, perdón, pero creo que lo merece la charla. Imagínate que te lo encontrás al excelentísimo señor presidente, o sea, se baja de sus 150 coches negros y tenés como una de esas charlas que los cineastas dicen charla de ascensor, en las que tenés que vender la película. Y te lo cruzás y podés decirle algo a él. ¿Qué le dirías respecto de la importancia de la cultura a nuestro querido Javier Milei? Lo de querido corre por mí, oyentes, quiero decirlo. Mira, yo primero arrancaría con alguna humorada que refiera a que muchas de las cosas que cita son cita de la cita de la cita. Por lo tanto, me gustaría reírme un poquito de eso, como primero para hinchar. Luego avanzaría un poco sobre estos discursos que refieren a la batalla cultural y ciertas narraciones como pedo de buzo o todo lo que es en relación a lo sexual, para dar cuenta que eso necesita una discusión más profunda. Y
por último, le diría que todo eso que estoy pudiendo charlar es porque cada tanto me dedico a hacer arte. No sé, pienso esas cosas. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y como decía Spinetta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? La negación de la negación se puede ver en el Club de Cultura Belisario, en Avenida Corrientes, 1624, martes y sábados a las 20 horas. Y tenemos 2 entradas para sortear. Así que a los oyentes le decimos que nos escriban y al final del programa decimos quiénes las ganaron. Te agradecemos mucho, Marcelo, de verdad, muchas gracias. Yo disfruté muchísimo la obra. Bueno, qué bueno, Cristian, gracias. Nada, y en contacto y a disposición. Sí, solamente te digo una cosita que después me quedé con ganas de decirle algo más al excelentísimo. Y yo, para cerrar, si te parece, tomo una frase de Paul Ricoeur que dice: ¿qué podríamos saber de la ética, de la justicia, del amor, si no fuera por la literatura? Pienso que son unos tiempos interesantes para volver a decir qué podemos saber de todo esto si sacamos la cultura. Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Escuchábamos y veíamos y tuvimos el placer de hablar con el director de la obra La negación de la negación, Marcelo Savignone. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un temita musical. Esta es nuestra sección temazos. Y este es realmente un temazo por 2 cosas. Primero, porque en sí mismo es un temazo, pero además porque es parte de esta cultura emergente que a veces nos queda medio de costado. O sea, hay cosas que tenemos olvidadas. Por ejemplo,